Buenos días, les habla la profesora Italia Cámpora desde Amantea, Cosenza, en Italia, la tierra de mi padre. Les hablo a nombre del Instituto Internacional de Formación Holística, IOLOS, para presentarles esta ponencia que hemos preparado la profesora Sonia Cámpora y yo para el segundo Congreso Internacional de Salud y Medicina Holística de Jovinal. Versará entonces sobre la biorreprogramación holística, BioRep, como método terapéutico. Antes de continuar, quiero compartirles nuestro número de WhatsApp, a través del cual podrán, al finalizar la conferencia, enviar sus preguntas y con todo gusto les estaremos dando respuestas a las mismas. Vamos a hacer una pequeña introducción para hablar sobre cuestiones básicas que necesitamos compartir con ustedes para el desarrollo de esta ponencia. Comenzaremos por decir que nosotros como seres humanos somos un todo: cuerpo, mente, emociones, alma y espíritu. Y que ese todo o campo cuántico existe y dentro de él nosotros como seres energéticos. La medicina tradicional hoy día o alópata trata específicamente el cuerpo físico. Sin embargo, la medicina holística considera al ser humano como un sistema y como un todo compuesto no solamente de cuerpo físico, sino también de cuerpos energéticos. Ese ser se encuentra entonces en perfecto equilibrio con la naturaleza y con los otros seres, pero cuando este equilibrio se rompe, surge entonces la enfermedad. No como un castigo, sino como una maestra que nos avisa que algo anda mal, que hay algo que corregir y que hay algún desequilibrio. Existen muchas terapias y métodos que buscan restaurar ese equilibrio bajo la concepción del hombre como un ser integral, cuántico y energético, además de físico. Comenzaremos hablando acerca de la biodescodificación biológica de Christian Fleche, la cual tiene sus bases en la nueva medicina germánica formulada por el doctor Ricky Harvey. En la biodescodificación se habla de el impacto que puede tener un hecho traumático en el ser para crear un bioshock que debe cumplir con 4 condiciones. Una, que sea agudo, inesperado, vivido en soledad y percibido por el individuo como un problema sin solución. La importancia de la biodescodificación en primer término es porque por primera vez en la historia de la medicina, un científico fue capaz de formular leyes que fueron comprobadas en el 100% de sus pacientes. Tenemos aquí la imagen del doctor Ricky Hammer, cuando nos dice que toda enfermedad es una solución biológica. Fíjense que Hammer no habla de un problema del cuerpo, habla de una solución biológica a un conflicto emocional. La biodescodificación intenta encontrar el origen emocional
de las enfermedades, para a partir de allí buscar la forma de sanar. Brevemente le vamos a hablar acerca de las 5 leyes formuladas por el doctor Hammer. La primera de ellas es la ley de hierro o ley férrea, que cuenta con 3 criterios. El primero, establecer cuándo y cómo ocurrió el shock traumático. La segunda, precisar el punto del cerebro en donde probablemente esté ubicado lo que se ha llamado el foco de Hammer. El tercer criterio nos habla de precisar cuál fue el impacto psique, cerebro, órgano, es decir, el conflicto desencadenante. En biodescodificación se habla de conflicto programante, conflicto desencadenante y conflicto estructurante u original. Cuando se habla del impacto del bioshock, nos referimos a un triple impacto: cerebro, psique y órgano. Pasamos a la segunda ley, que nos habla del carácter bifásico de la enfermedad, porque se presenta una primera fase que es de simpaticotonía permanente, o sea, estado de vigilia permanente, y una segunda fase que es la vagotonía, en donde comienzan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. La tercera ley nos habla de las capas germinales del cerebro y la ubicación del conflicto, es decir, el impacto cerebro, psique, órgano, impacta primero un lugar del cerebro, una capa germinal del cerebro, y dependiendo de la capa germinal impactada, entonces será la enfermedad. También se ha elaborado una tabla en donde se clasifican los conflictos en conflictos de sobrevivencia, protección, aceptación, relaciones y territorio, cada una relacionada con una capa embrionaria del cerebro y con unos órganos que corresponden a cada capa. La cuarta ley, que es la ley del sistema ontogénico de la enfermedad, nos explica la relación o correlación entre el cerebro y la capa germinal, así como la aparición de microorganismos que tienen que ver con la enfermedad, es decir, virus, hongos, parásitos o microbios, los cuales, según Hammer, no producen la enfermedad, sino que más bien juegan un papel beneficioso para la curación de la misma. Y la quinta ley nos explica el sentido biológico de la enfermedad. Se ha llamado la ley de la quinta esencia. Según esto, entonces, la enfermedad va a estar relacionada con aquello que no nos permite hacer, con aquello que tiene sentido biológico para nuestro cuerpo. Culminamos entonces con la idea de que las enfermedades gritan lo que el alma calla. Entonces, si se trata de una enfermedad, es indispensable relacionar la afección con la función del órgano involucrado, es decir, lo que se conoce como sentido biológico
de la enfermedad. Con esto terminamos esta primera parte, esta parte preliminar básica para la bioreprogramación, y pasamos a nuestra segunda parte en donde la profesora Sonia Cámpora les va a explicar en detalle en qué consiste la bioreprogramación holística. Ok, muchas gracias por la oportunidad de esta magnífica ponencia. Vamos entonces a pasar a lo que es nuestra propuesta específica, que es la bioreprogramación holística. Esta propuesta nace con el deseo, con la intención de integrar métodos, conceptos, técnicas y protocolos de la biodescodificación biológica, mental y emocional con las terapias holísticas, y que esto nos permita sistematizar un método para el trabajo terapéutico. Entonces definimos a la bioreprogramación holística como un método complementario, es decir, que es complementaria a la medicina alopática, holístico, integrativo y multimodal, que persigue abordar a la persona el asunto que nos trae para resolverlo desde los diferentes planos y dimensiones de su ser. Es decir, físico, mental, emocional, espiritual. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando los canales sensoriales, vista, oído, tacto, olfato, mediante los cuales las personas perciben el mundo, porque todos no percibimos el mundo de forma igual. Esto es una de las primeras cosas que definimos, estudiamos en la persona. Si es visual, si es auditiva, si es sinestésica, etc. Y se persigue instalar nuevos códigos emocionales para construir nuevas redes neuronales que le permitan a la persona reaccionar emocionalmente de manera diferente a como lo ha venido haciendo hasta ahora. Percibir el mundo de otra manera y sus interpretaciones y sentimientos sobre un mismo evento. ¿Por qué esto? Porque podemos tener un evento traumático en el pasado, pero en el presente no lo podemos cambiar. Aquello sucedió y no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la forma como lo vemos, cómo lo interpretamos. Y este es uno de los objetivos fundamentales de la bioreprogramación holística. Partimos de la identificación del código emocional, es decir, cuál fue la emoción que manejó la persona cuando tuvo el shock traumático y lo que le originó sus malestares y su enfermedad, para crear nuevos programas en la persona. Decimos que la biorep, como hemos reducido nuestro nombre, el diminutivo de bioreprogramación holística es biorep, y decimos que es complementaria porque no prescindimos de los tratamientos alopáticos, sino que aplicamos de forma complementaria a estos procedimientos. Decimos que es terapéutico porque utilizamos terapias, técnicas y herramientas dirigidas a resolver conflictos y dolencias de una forma coordinada y sistematizada
de acuerdo a cada caso, porque cada caso es diferente. Cada persona es diferente y percibe el mundo de una manera muy especial y específica. Decimos que es holística porque vemos al ser humano como un todo, que no es la suma de las partes, sino un todo especial, específico, en su parte física, mental, intelectual, energética y espiritual. Y de esa forma, cada ser interactúa con el mundo, con el resto de los seres humanos, con la sociedad, de una manera muy particular. Y decimos que es multimodal porque se aplican técnicas y procedimientos terapéuticos que se requieran en el caso específico y son procedimientos de diferentes disciplinas. Nos hemos abierto a las diferentes disciplinas que existen en la actualidad con respecto a la sanación. Y finalmente decimos que es integrativa porque toma en cuenta el enfoque de la psicoterapia relacional integrativa creada por Richard Gordon entre los años 71 y 75, donde él unificó de una manera apropiada y eficaz todas las opciones terapéuticas del momento. ¿Cuáles son nuestros fundamentos teóricos? En general, el psicoanálisis de Sigmund Freud, la psicología analítica de Carl Jung, la nueva medicina germánica del doctor Ricky Hammer, los ciclos biológicos memorizados, proyecto sentido y rango de hermandad de Mark Frechet, el análisis transgeneracional de Anne Schwarzenberger o psicogenealogía, la descodificación biológica de las enfermedades de Christian Fleche, y nótese que Christian Fleche especifica sobre todo en el aspecto biológico. Luego está la bioneuroemoción de Henry Corbera, quien hace énfasis en la parte, sobre todo espiritual, y habla de esta terapia aunada a un curso de milagros. La programación neurolingüística o PNL de Richard Bandler y John Grindel. Disculpen. El Mindful Trail de Sonia e Italia Cámpora, que es una propuesta que tenemos de desarrollo personal mediante la cual se crea un camino de sanación y de evolución. Y la neurociencia de Santiago Felipe Ramón y Cajal. Disculpen un momento. Es así como la bioreprogramación holística tiene principios como la intervención justificada, es decir, que la intervención terapéutica sea justificada porque exista un motivo o un asunto que resolver. Muchas veces se nos presentan personas a la consulta y dicen que vienen por curiosidad. No puede ser. La persona tiene que asistir a la consulta cuando se justifica esa intervención terapéutica. Sin embargo, muchas veces hay personas que nos llegan
diciéndonos que vienen por curiosidad, sobre todo cuando se trata de constelaciones, y al hacerle un pequeño cuestionario, una pequeña indagación, siempre conseguimos algún asunto que trabajar. La persona debe dar un consentimiento porque se va a someter a diferentes terapias. Entonces, le hacemos un estudio, le proponemos las terapias que vamos a realizar y ella debe dar su consentimiento. Si es por escrito, mejor, como recomendación para todos los terapeutas. Hacer un acompañamiento consciente, que el terapeuta y el terapiado estén conscientes de cuál es el proceso, qué es lo que necesita, qué es lo que debe ver, cómo debe resolverlo y que esté muy consciente de que el terapeuta es un acompañante, que la responsabilidad de sanar es de cada quien. No es el terapeuta el responsable de la sanación de la persona, porque se llevan a casa sus tareas que deben cumplir y deben hacer cambios también de actitud, de pensamiento, de interpretación, tareas como afirmaciones, meditaciones y todo eso deben hacerlo disciplinadamente. El terapeuta debe respetar la voluntad y la capacidad del consultante. Es decir, el terapeuta debe llegar hasta donde el consultante desee llegar. No podemos presionarlo para que avance si no quiere avanzar. Él va a llegar hasta donde sea capaz de llegar. Y el último de los principios muy importante para todos los terapeutas, la discreción. Nosotros, por ejemplo, en nuestras formaciones, ya sea de constelaciones o de biorreprogramación holística, cuando damos ejemplos de casos que hemos tenido, nos cuidamos mucho de no hablar de lugares, de nombres de personas, de datos específicos que puedan revelar la identidad del consultante. Entonces, esta discreción es sumamente importante. El objetivo entonces de la biorreprogramación es instalar, como les dijimos, en el subconsciente o en el inconsciente nuevos códigos emocionales y desarrollar nuevas redes neuronales a fin de que la percepción de un mismo acontecimiento traumático que lo enfermó, de reproducirse, de repetirse, sea interpretado de manera diferente. Diferenciamos entre emoción y sentimiento. Una emoción es algo del momento, una respuesta orgánica, neurofisiológica a un estímulo que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo. El sentimiento, por su parte, es algo más estable, duradero, es un estado afectivo del ánimo que se define como asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según nuestras experiencias personales. Como ejemplo, podemos decir que una persona puede amar a otra y esto es un sentimiento, pero en un momento determinado podemos molestarnos o tener rabia hacia esa persona y esto es una emoción. La biorrep y la neurociencia van muy de la mano porque
La neurociencia habla de instalar nuevos códigos en la persona, creando redes neuronales. Y este principio lo tomamos como fundamental para reprogramar a la persona. Entonces, nuestro enfoque es en la sanación de la persona, en reprogramar sus emociones y sus respuestas mentales, corporales y conductuales para transformar patrones negativos que traiga la persona en patrones positivos y promover un equilibrio integral. Por supuesto, en todo este proceso es muy importante la voluntad, la disciplina y la dedicación de la persona a su proceso de sanación. ¿Qué metodología y técnicas utilizamos? Utilizamos metodologías en tres etapas. La primera etapa, que es la biodecodificación, en donde vamos a descubrir el código emocional. Una segunda etapa de reseteo, en donde vamos a borrar memorias. Y la etapa de reprogramación, que se refiere a las nuevas conductas y a las nuevas reacciones que vamos a promover. Cada etapa tiene sus técnicas específicas. Entonces, son variadísimas. Podemos utilizar la meditación, relajación, visualizaciones, mindfulness, la expectación o atención plena, el mindful trail, visualizaciones, respiraciones conscientes, tapping, terapias florales, terapia del habla, análisis de los sueños, constelaciones sistémicas y muchas otras como la acupuntura, el aculáser, la digitopuntura, el biomagnetismo, el PNL. Todas estas técnicas se integran a la biorreprogramación holística y dependen mucho del bagaje del terapeuta. Porque tenemos un alcance bastante ambicioso. Con la biorreprogramación queremos abordar activamente a la persona para cambiar sus respuestas mentales y corporales ante los asuntos. Entonces, el proceso terapéutico va a depender de cada terapia, de cada terapeuta y de cada persona, ¿verdad? El bagaje que tenga. Y pueden ser sesiones de 1 a 2 horas, dependiendo del caso. Podemos hacer un paquete de varias sesiones porque la persona no puede ser reprogramada en una sola sesión. Por el mismo hecho que tenemos 3 etapas. Las sesiones deben ser realizadas en un entorno tranquilo, seguro, sin interrupciones. Las hacemos de manera presencial u online. Y en el caso online, la persona pues hay que explicarle las condiciones que debe crear en su ambiente para que haya un trabajo productivo y adecuado. Beneficios de la biorreprogramación holística. Aporta autoconocimiento, permite la liberación emocional, mejora la salud, estimula el avance de la autoestima, incentiva el crecimiento personal, facilita el logro de una comunicación eficaz, fomenta un cambio de perspectiva, logra una transformación emocional, reduce el estrés y la ansiedad
y genera bienestar integral. Es así como hemos llegado al final de nuestra exposición. Les recordamos que estamos a la orden de ustedes en estos teléfonos que aparecen allí. Pueden tomar nota. Nos van a conseguir en todas las redes como @terapiasolos y presencialmente nos conseguimos regularmente en Barquisimeto, Venezuela, aunque en este momento estamos fuera de Barquisimeto, pero igualmente podemos atenderles online, porque nuestra experiencia nos dice que ambas modalidades, presencial y online, son perfectamente factibles. De manera que nos ponemos a la orden de ustedes para instruirlos en este método y ofrecerles nuestra formación sobre terapia de reprogramación holística. Muchísimas gracias.